Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza en el Talmud. Ya sabe que la palabra Talmud es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando que la palabra del Señor como expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También permítenos expresar nuestra gratitud hacia nuestra audiencia por enviar todas sus preguntas bíblicas que nosotros estamos recibiendo diariamente a través de nuestro chat, el aplicativo de chat del WhatsApp, el chat de WhatsApp, donde nosotros recibimos diariamente todas sus preguntas por texto y nosotros estamos respondiendo cada noche a cada una de sus preguntas. Y note bien que permíteme compartir el número para el beneficio, especialmente para el beneficio de nuestra audiencia radial y las redes sociales. El número es 1 310-804-7733. Repito, 1-310-804-7733. Ese es el número que tú puedes enviar tu pregunta breve y es gratis por toda parte del mundo. Y más bien, muchas veces nosotros te incluimos esas preguntas en el siguiente programa para amplificar la audiencia y la pregunta y el diálogo entre nosotros, porque es importante siempre mantenernos en un estado de disponibilidad para asegurar que las preguntas se reciben y tenemos la oportunidad de hablar sobre esas preguntas y responder a cada una de ellas. Más bien, para aquellos que están en Cusco, especialmente en Cusco, porque este ministerio se transmite por toda parte del mundo, pero note bien que específicamente para la audiencia que está en Cusco, Perú, donde se transmite este programa a través del canal Telenet HD 12.1, en cuanto estamos muy agradecidos con ellos, que nos permite transmitir este ministerio de enseñanza a través de los medios de comunicaciones de ellos, y resulta que cuando entran las redes sociales, luego explota y va por todas partes. Pero note bien, para esta audiencia, queremos extenderle cordialmente una invitación para visitar la iglesia, la iglesia cristiana de la gracia, la iglesia cristiana de la gracia que está ubicada en Huanchac, en la ciudad de Cusco, en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Guanacapa, Garcilaso, Guanacapa, edificio 305 de Guanacapa, ahí en la esquina de Garcilaso. Y ahí note bien que hay un edificio alto de 6 niveles, 6 pisos blancos, y la iglesia ocupa todo el quinto piso. Pero gracias a Dios que hay un ascensor, eso es importante, ¿no? Y la iglesia se reúne cada domingo a las 9 de la mañana con la escuela dominicana, y a las 10:30 comienza el culto principal con nuestro pastor, el pastor Ángel Puente de la Vega, donde él también está exponiendo la palabra del Señor expositivamente. Y luego los miércoles tienen su estudio bíblico y el culto de oración a las 6 p.m. Note bien que ahí todos los cultos comienzan a tiempo, no arrastran chancla, ahí comienza todo a tiempo. Y también para nuestra audiencia que está en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Carolina del Sur, note bien que estamos en la costa oriente de los Estados Unidos, ahí está la Florida, ahí está el estado de Georgia, y luego ahí está Carolina del Sur, y nosotros estamos ubicados note bien, en la ciudad de Aiken, donde tenemos el privilegio de pastorear la iglesia bautista de Town Creek en la ciudad de Aiken, y la iglesia está ubicada en la calle 250, lo que estamos localizados en la calle 250 de Town Creek Road, y ahí estamos nosotros los domingos a las 8 de la mañana en español y luego a las 10 de la mañana en inglés. Muy bien, para más información, comuníquese de nuevo con nosotros al número cuál es 1-310-804-7733, 1-310-804-733, y el número es gratis por toda parte del mundo a través del WhatsApp.
Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias y a regresar nuestro estudio aquí. Y aquí ahora entramos en una sección en Romanos capítulo 1, donde estamos estudiando específicamente versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemos invertido mucho tiempo entre los versículos 1 y el 5. Y hoy comenzamos versículo 6, Romanos capítulo 7, versículo 6 en particular, donde aquí está hablando sobre el tema es la ley y la nueva vida. La ley y la nueva vida, ¿no? La ley es inactivada por la conversión. La ley es inactivada por la conversión. Y ese es el tema que se está tratando aquí. Vamos a leer la Biblia en dos versiones, como siempre, en la versión cristiana y la versión católica. ¿Por qué? Porque tenemos que estar sobre la misma página, caminando en la misma dirección, con el mismo propósito, sobre el mismo tema. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Romanos capítulo 7, versículo 6, y nota lo que dice el apóstol Pablo de aquí. Dice, pero ahora, Pablo está hablando, pero ahora hemos quedado libres de la ley. Wow. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a los que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Repite, escuche bien. Esta es una sección de escritura que es muy importante y aquí vamos a entrar un poquito más técnico para entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. Donde él dice aquí, versículo 6, una vez más, en la versión cristiana dice, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Vamos a leerla en la versión católica, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 7, versículo 6, en la versión católica. Note bien cómo lo dice, que es más más directo, más sencillo, más comprensible. Y note lo que dice aquí en versículo 6, Romanos capítulo 7, en la versión católica dice, pero ahora hemos sido liberados de la ley y muertos respecto a la ley que nos tenía prisioneros, y podemos ya servir a Dios según la nueva vida del Espíritu y no según la vieja letra de la ley. Voy a repetir, miren bien. Él dice, pero ahora hemos sido liberados de la ley y muertos respecto a la ley que nos tenía prisioneros, atados, ¿no? Y podemos ya servir a Dios según la nueva vida del Espíritu y no según la vieja letra de la ley. Muy bien. Como le dije, vamos a entrar un poquito más técnico aquí, con la idea, con la intención de explicar el concepto, ¿no? Porque tú sabes que el contexto de cualquier párrafo, el contexto de cualquier página, tiene que ser rey. El contexto tiene que determinar el significado de lo que se está tratando, lo que se está hablando. Es igual en la Biblia. Y noten aquí que cuando él dice que en versículo 6, ahora que quedamos libres de la ley, ¿no? Y lo que está diciendo aquí es que los creyentes son liberados. Ahora, en griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, y estamos leyendo el Nuevo Testamento, ¿no? Esta palabra liberados en griego, es decir, han sido liberados de la ley. Han sido liberados de la ley. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, por su muerte en Cristo Jesús. Ahora, note bien que el creyente es liberado de la ley para que pueda servir en la novedad del Espíritu, ¿no? Y no en la antigüedad de la letra. Escuche bien. Vamos a regrese conmigo en versículo 6. Romanos capítulo 7. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, como dice en la versión católica, y lo dice así, donde él dice, pero ahora hemos sido liberados de la ley y muertos respecto a la ley que nos tenía prisioneros. Aquí dice, libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos a la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra o la antigüedad de la letra, ¿no? Ahora, cuando está hablando aquí de la antigüedad de la letra o la vieja letra, porque lo dice así lo dice en la versión católica, dice, y no según la vieja letra de la ley. Ahora, aquí tenemos tres palabras, arcaísmo, tenemos antigüedad, tenemos vieja. Note bien que se refiere a la ley. Ahora,
está hablando que es a la ley escrita, es a la ley escrita, ¿no? Que el hombre trata de guardar para agradar a Dios, pero nótese, la ley era la antigua forma de vivir para el hombre, ya no es la forma en que el hombre se acerca a Dios. Ahora, en otra palabra, tú y yo hoy día tú y yo no nos acercamos a Dios a través de la ley. Bueno, primeramente, tenemos que entender, bueno, hay varias cosas, pero permíteme a mencionar algunas. Primeramente, nosotros, la mayor parte de nosotros en Latinoamérica, no digo todos, pero la mayor parte de nosotros somos gentiles, no somos judíos. Y escúcheme, hay bastantes judíos en Latinoamérica que han nacido en Latinoamérica, son criados en Latinoamérica, en casi todos los países en Latinoamérica, casi todos tienen una sinagoga, hay judíos, hablan español, son criados en sus culturas en Sudamérica, en Centroamérica, son hispanos, pero son judíos en su trasfondo. Pero ellos se acercan a Dios a través de la ley antigua de lo que se nombra el judaísmo, la religión del judaísmo. Ahora, pero tú y yo, la mayor parte de nosotros no somos judíos, somos ¿qué? Somos gentiles, ¿no? En otra palabra, aquellos que no son judíos. Y la segunda cosa es que cuando llega Cristo a la tierra, llega Cristo para afirmar que Él está cumpliendo con la ley. Él está cumpliendo, y cuando Él cumple con la ley, Él lo cumple a nuestro favor. Él es nuestro sustituto. Ahora tú y yo no tenemos que practicar la ley, no tenemos que acercarnos a Dios con la ley, porque Él la cumplió por nosotros. Y ahora nosotros entramos en lo que se nombra que somos libres de la ley, en otra palabra, en cumplirla, porque Cristo la cumplió por nosotros y por consecuencia Dios nos ve a nosotros como si nosotros hubiéramos cumplido la ley también, porque Cristo nos representó cuando Él cumplió la ley. Ahora tú y yo vivimos debajo de la gracia de Dios, porque ahora estamos, ahora lo que se nombra el Nuevo Testamento, ¿no? Esta es la época de la iglesia, la época del Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, quiero que la ley era nótese que la ley era la antigüedad forma de vivir para el hombre y ya no es la forma en que el hombre se acerca a Dios. Ahora, regrese conmigo en versículo 6, aquí Romanos capítulo 6, 7. Pero ahora hemos quedado libres de la ley y habiendo muerto de lo que nos ataba, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos con la novedad del Espíritu, En la versión católica lo dice así. Pero ahora hemos sido liberados de la ley y muertos respecto a la ley que nos tenía prisioneros. Ahora ya podemos servir a Dios según la nueva vida del Espíritu, la nueva vida del Espíritu. Aquí puede referirse tanto al Espíritu Santo como al nuevo espíritu del creyente. Ahora, el Espíritu Santo es el que trae nueva vida. Él es el que trae nueva vida, ¿no? Al creyente y da fruto dentro del creyente. Ahora, el nuevo creyente, el nuevo espíritu del creyente también se enfoca en Dios y en su relación con Dios. El creyente es ahora un hijo de Dios, es un verdadero miembro de la familia de Dios que tiene acceso abierto a la presencia de Dios en cualquier momento, bajo cualquier condición. El creyente busca algo, él busca a servir a Dios, eso es lo que está buscando él. Sabiendo que si falla, Dios lo perdonará y le permitirá continuar como si nada hubiera pasado. Este es el concepto que a mucha gente le cuesta entender. El creyente ya no sirve a Dios con un espíritu legal y servil que lo condena y lo desalienta
lo condena al desaliento y a la derrota, pero sirve a Dios en el nuevo espíritu de amor, de gozo, de paz, de perdón y aceptación. Esta es la diferencia, ¿no? Ahora, para ver y entender esto un poquito más, vamos a permitir que la Escritura nos hable a nosotros. Abre su Biblia en Romanos capítulo 8. Ahora nota lo que dice en Romanos capítulo 8. Y quiero que lo vea aquí con versículo, permíteme. Vamos del versículo 13 hasta 17. Romanos capítulo 8, versículo 13 hasta 17. Vamos a leerlo en la versión cristiana primero y luego en la versión católica. Mira lo que dice, comenzando con versículo 13, Romanos capítulo 8, dice, ahora nota en la forma como lo escribe Pablo, él dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si en verdad padecemos con el fin de que también seamos glorificados con Él. Ahora note bien. La versión católica, en Romanos capítulo 8, del versículo 13 hasta el 17. Ahora, lo que queremos hacer es utilizar y amplificar esta idea utilizando otras escrituras para que tú puedas escucharlo de esta perspectiva, de este punto de vista, para que tú puedas ver el cuadro más amplio. Y note lo que dice aquí en la versión católica del versículo 13 a 17, Romanos capítulo 8 dice, porque si viven según esos apetitos, ciertamente morirán. En cambio, si mediante el Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues bien, ustedes no han, y miren lo que dice, ustedes no han recibido un espíritu que los haga esclavos para caer de nuevo en el temor, sino que han recibido un espíritu que los hace hijos adoptivos y nos permite clamar Abba, decir Padre. Ese mismo espíritu se une al nuestro para juntos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, siempre en cuando ahora padezcamos con Él para ser luego glorificados con Él. Ahora, eso nota bien. Tú puedes ver que el Espíritu es el que nos da la libertad, nos libera de la condenación de tratar de cumplir con la ley en cuanto es imposible a cumplir con la ley. Ahora, el apóstol Pablo sigue amplificando esta idea en 2 de Corintios capítulo 5. Vamos a abrir los Biblias, 2 de Corintios capítulo 5, por favor. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5. Lo que dice en versículos 14 y 15. 14 y 15. Ahora, lo que hacemos aquí es utilizar otras escrituras para que tú puedas tener un buen plato, una dieta saludable de otras porciones de la escritura que está hablando sobre el mismo tema, pero desde un punto distinto para amplificar nuestro entendimiento. Y aquí, en 2 Corintios, él dice en capítulo 5, versículos 14 y 15, en la versión cristiana dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En la versión católica lo dice así, versículo 14, donde él dice lo siguiente,
Porque nos urge el amor de Cristo a pensar que si uno ha muerto por todos, todo por consiguiente ha muerto. Y dice, y Cristo ha muerto por todos para que los que viven no vivan ya para ellos mismos, sino para que el que ha muerto y resucitado por ellos. Yo creo que está claro. Tú puedes ver que las dos Biblias dicen la misma cosa. Y si dice la misma cosa, debemos de pensar bien que y le debe de costar, probablemente no le cuesta nada, de que la Biblia católica y la Biblia cristiana dicen la misma cosa y no hay una distinta interpretación ajena de lo que está diciendo la palabra. La única diferencia entre las dos Biblias, la Biblia católica y la Biblia cristiana, es la apócrifa, ¿no? Aparte de eso, la Biblia dice la misma cosa porque es un solo Dios el que mandó su palabra así a su pueblo. Y ahora también en 2 Corintios capítulo 5, baje hasta versículo 17. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, y mira lo que él dice, de modo, en la versión cristiana dice, de modo que si alguno, note cómo lo está escrito, de modo que si alguno, note la condición, de modo que si alguno está en Cristo, si está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. En la versión católica lo dice así, versículo 17, de modo que si alguien vive en Cristo, es una nueva criatura, lo viejo ha pasado y ha comenzado algo nuevo. Tú puedes ver con toda claridad si es que, como digo, si es que somos honestos, si nosotros somos honestos, tú puedes ver que la Biblia católica y la Biblia cristiana dice la misma cosa. Gálatas capítulo 6, versículo 15, por favor. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 15. Gálatas capítulo 6. Versículo 15. Mira lo que dice. En la versión cristiana dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Uno dice, ¿de qué estás hablando? Yo creo que es una buena pregunta, honestamente, y vale más hacer la pregunta. No te vi, mira. La circuncisión era un ritual en el judaísmo donde para el varón se le cortaba el prepucio, que era señal que él ahora era santo, separado para Dios. La mayor parte de nosotros los gentiles, ¿no? La mayor parte, aunque algunos sí lo hacen, pero la mayor parte, mira, 95% de los gentiles y especialmente en Latinoamérica, nosotros no participamos en eso. Ahora, rece conmigo versículo 15, Romanos, Gálatas capítulo 6. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión. Si eres judío o no judío. Si tú participas en este ritual o tú no participas en este ritual. No importa. Mira lo que está diciendo. Dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En la versión que en Gálatas, perdón, me pasé la mano, en Gálatas capítulo 6, en versículo 5, pues cada uno debe llevar su propia, versículo 15, yo ando mal esta mañana, mira lo que dice. Pues lo que importa, mira, aquí lo dice más importante, más claro, mira lo que dice. Pues lo que importa no es el estar circuncidado o no estarlo, sino en ser una nueva criatura. Lo voy a repetir. Pues lo que importa no es el estar circuncidado o no estarlo,
sino el ser una nueva criatura. Lo que importa. Pues lo que importa no es el estar circuncidado o no estarlo. No es estar, sino es que ser una nueva criatura. Lo que importa es ser cristiano o ser católico. No importa. La pregunta es si ha nacido de nuevo. Me lo dice, si es una nueva criatura. Esa es la pregunta. Eso es mucho más importante. Tú puedes morir como tú quieras morir. Yo voy a morir en esta iglesia, en la otra iglesia. Es igual. La pregunta es si eres una nueva criatura, si has reconocido que Él es el que tomó mi lugar en la cruz. Esa es la pregunta más importante en la vida. Lo demás, yo te aseguro, mira, yo te puedo asegurar que hay millones de gente que están en las iglesias cristianas y nunca han nacido de nuevo. Y ellos asisten al culto de los evangélicos, los cristianos, ¿no? Solamente para morir y caminar rápido al infierno. Y yo te puedo asegurar que hay millones y millones de gente que existe en la iglesia católica y andan igual. Y van a morir en camino al infierno. Este argumento que existe entre los dos grupos no tiene sentido. No tiene sentido. Lo que tiene sentido es cada uno de nosotros tenemos que morir. No hay ninguna forma como evitar eso. Cada uno de nosotros vamos a morir. 100%. El porcentaje es 100% de aquellos que mueren. Eso está claro. La pregunta es, a morir, ¿a dónde terminas? No conforme a tus sentimientos. No conforme a sus emociones. No conforme a sus pensamientos chuecos. ¿Cuál es el criterio? El criterio es lo que dice la Biblia. Con todo respeto, no es lo que dice la iglesia. Y con más respeto, escuche bien, no lo que dice el pastor o el sacerdote, que es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo más importante aquí. Mira, en Efesios capítulo 1, abre su Biblia, Efesios capítulo 1, el siguiente libro. Vamos a Efesios capítulo 1, mira lo que dice en versículo 7. Versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Mira lo que dice. En él, en la versión cristiana dice, en él, Cristo, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. En la versión católica dice, con su muerte al Hijo, Jesús, nos ha obtenido la redención y el perdón de los pecados en virtud de la riqueza de gracia. Con todo respeto, mire, escuche bien, ningún pastor, ningún sacerdote tiene ese poder. Y ni siquiera tiene la autoridad. Ninguno. Pero mucha gente prefiere creer la mentira que abrazar la verdad. Prefieren abrazar la mentira que creer la verdad. Yo no te puedo convencer. Más bien, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es
compartir lo que dice la palabra. Mire, la palabra realiza su obra. La palabra realiza su obra. El Espíritu de Dios hace su obra. Yo solamente tengo que soltar la palabra y dejar que ella camine. Y es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, en ese mismo libro de Efesios, mira lo que dice en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, mira lo que dice en Efesios capítulo 4. Permíteme, y no marqué el versículo 24. Efesios capítulo 4, versículo 24. Escuche bien. En la versión cristiana dice así, dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad de verdad. Dice, ¿de qué está hablando? ¿De qué está? Mira, tú y yo no caminamos en la calle, así no hablamos. Ese no es ¿cómo digo? No es el lenguaje normal que usamos en las calles. Pero es entendible. En la versión católica lo dice así, versículo 24, lo dice, y se revisten, más claro, y se revisten del hombre nuevo creado a imagen de Dios para llevar una vida verdaderamente recta y santa. Colosenses capítulo 3. Vamos al libro de Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses capítulo 3. Lo que dice aquí en versículo 10. En Colosenses capítulo 3, versículo 10, en la versión cristiana dice así, dice, y os habéis vestido de nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Y os habéis vestido de nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento y conforme a la imagen de aquel que lo creó. En la versión católica lo dice así, en Colosenses capítulo 3, versículo 10, dice así. Dice, y revístanse del hombre nuevo que en busca de un conocimiento cada vez más profunda se va renovando a la imagen de su creador. Revístanse del hombre nuevo que en busca de un conocimiento cada vez más profundo se va renovando a la imagen de su creador. Mira, tú y yo tenemos que hacer la obra. Tenemos que poner en práctica la verdad de su palabra en nuestra vida. Mira, nadie lo puede hacer por ti. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Ya no, mira, nadie más califica para tomar el lugar de Cristo. Es que no califica, es un falso. Ningún sacerdote califica, ningún pastor califica. Yo no califico. Tú eres la única persona que puedes vivir el cristianismo que Dios te ha dado. ¿Ves? En otra palabra, la redención, el perdón, ¿ves? La renovación, la regeneración de tu persona. Es solamente vos en la cual puedes vivir a través de la persona del Espíritu Santo que mora en tu vida. De esto estamos hablando. Uno dice, pero ¿cómo puedo comenzar a hacer? Bueno, esto no es tan difícil. Mire, abre su Biblia en 1 de Juan capítulo 1. Aquí donde comenzamos. En 1 de Juan capítulo 1. Mira lo que dice. En 1 de Juan capítulo 1. Nota lo que dice y es el versículo bien sencillo. Versículo 9. Sí, primera de Juan, la primera epístola de Juan, no el Evangelio de Juan, pero la primera epístola de Juan, capítulo 1, mira lo que él dice en versículo 9. Dice, en 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos, en la versión cristiana dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. En la versión católica lo dice así. Dice, si reconocemos nuestros pecados, yo creo que ahí está el problema. Si reconocemos nuestros pecados, Dios es justo y fiel, perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda maldad. Si reconocemos nuestros pecados, el problema ahí es que mucha gente no quiere reconocer sus pecados. ¿Yo? ¿Dónde pequé? Con la pregunta ya está pecando. Tú y yo tenemos que reentender que Dios no nos abandonó a nosotros a las solas. No nos tiró afuera de la puerta. Bueno, allá, sálvese el que se puede. Sálvese el que se puede. Si se puede salvar, hazlo, defiéndete. Así no funciona. Dime, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú crees que tú puedes hacer para ganar el favor de Dios en sus últimos momentos? En sus últimos momentos que tú apartes de esta tierra. ¿Tú te vas a recordar? No sé. Hace un tiempo atrás estaba una señorita en una motocicleta que yo no supe, solamente supe que ella había fallecido en un accidente con un carro en una intersección en la calle donde el otro hombre en su carro, ¿no? Se comió el semáforo, estaba rojo y él siguió. Aquí viene la muchacha en su motocicleta y la mata. Y lo habíamos leído en el periódico y vimos el noticiero, todo lo que había pasado y que la gente estaba, pero qué tragedia. Y resulta que el hombre que le dio a ella, que violó la ley, pasó la luz roja, ¿no? En el semáforo, ¿no? Andaba tomado. Y andaba borrachito, que cuando él pegó ni se dio cuenta. Solamente que el carro dio vuelta y le pegó un poste. Y el hombre, el hombre no estaba golpeando nada. Tan ebrio que andaba, ni sintió nada. El hombre salió bien. Salió bien. Pero no supe hasta que semanas después estaban entrevistando un pastor. Y el pastor estaba relatando con la familia en el servicio fúnebre que él había hablado con la jovencita varias veces que tenía que arrepentirse para ser salva, para ser regenerada, para nacer de nuevo. Y él estaba compartiendo con ella el evangelio. Y ella, no, yo estoy bien, y cuando llego a ser viejita, luego me voy a entregar las cosas de Dios, y así. Pero no supe eso cuando ocurrió el accidente, ¿no? Y ella murió. Pero después él estaba hablando. Yo hablé con esta señorita así. Y cada vez que yo hablo con ella, no, yo estoy bien. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué es lo que tú crees que podemos hacer ahora? Dime usted, ¿qué es lo que tú crees que podemos hacer ahora? Nada. Ella no había captado la idea o ella rechazó que ella necesitaba, que ella estaba en necesidad de arrepentirse. No reconoció nada. En 1 Juan capítulo 1, donde él dice en versículo 9, 1 Juan capítulo 1, versículo 9, donde, si confesamos nuestros pecados, es a él, tú vaya a hablar con Dios en privado. Dios, yo soy pecador.
Señor, necesito arrepentirme y tú le tienes que hablar a él. Hable con él en privado. Dios te oye, él te escucha. ¿Y cómo es que yo sé que se me está escuchando? ¿Tú sabes por qué? Bueno, porque cuando tú terminas confesando tus pecados, ¿ves? Dios hace una obra en la esfera espiritual del corazón de la persona. Y tú comienzas a presenciar algo diferente en tu vida. Dice, wow, la carga ha desaparecido. Se me descargó el peso de la conciencia de culpabilidad, se me descargó el peso del pecado actual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Yo estoy, wow, Señor, me he arrepentido. ¿Y sabe por qué eso sucede? Porque tú no te das cuenta que tú tienes un abogado. Mira, pero primeramente, en 1 Juan capítulo 1, versículo 9 dice esto, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ahora, el sábado yo estaba en una reunión de pastores y uno de ellos estaba relatando que una jovencita en su iglesia necesitaba un abogado. Y ella presentó, no dentro de los detalles, pero en la iglesia ella pasó enfrente y le pidió al pastor oración por un problema legal que ella tenía. Y uno de los diáconos en la iglesia que estaba presente, ¿no? Es un abogado. Y ella no se daba cuenta. Ella estaba relatándole el asunto, ¿no? Y el diácono estaba orando por ella, pero él está escuchando cuidadosamente lo que ella está diciendo. Cuando terminan de orar por ella y ella dice, wow, siento paz, no sé cómo Dios me va a ayudar, etcétera, 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 pero me voy a encomendar la mano de Dios y confiar. El abogado escuchó, él revisó el caso. Durante esa semana, él la llama a ella. Y se presenta con ella y, ay, diácono, sí, tú no sabes, pero yo soy abogado. Yo estaba orando contigo, con el pastor. Tu caso se puede resolver. Y ella estaba en shock. Y el abogado la llevó a la corte y resolvió el problema. Ahora, hay una pregunta aquí de parte de nuestra audiencia. Y escuche, permíteme. En el aplicativo de WhatsApp dice, ¿cómo es que yo puedo estar asegurada de que Él me oye y me va a perdonar? ¿Cómo yo puedo estar asegurada que Él me oye y me puede perdonar? Buenísima pregunta. Mire bien. Ahora, escuche bien. Mira. En ese mismo libro de 1 Juan, vete al siguiente capítulo, capítulo 2. ¿Te recuerda la historia de esta muchachita que estaba orando enfrente con su pastor y el diácono y resulta que el diácono es un abogado? Escuche bien. En 1 Juan capítulo 2, mira lo que dice versículo 1 y 2. 1 Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Mira bien. Esto es lo que no te das cuenta. En la versión cristiana dice, hijitos míos, versículo 1 y 2, 1 Juan capítulo 12 dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre y a Jesucristo el justo. Versículo 2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo enteros. Ahora, mire bien, lo que él está diciendo aquí es que de la misma forma que estaba el diácono a la par del pastor y orando cuenta a una jovencita, ¿no? Él estaba a la par de ella y ella no se daba cuenta que ella tenía un abogado y no sabía. Y este abogado fue a hablar con el juez. Le presentó el caso. Y pudo comprobar la cosa. Le arregló el caso. Ahora mire bien.
En este versículo está diciendo en versículo 1 y 2, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con él, con el Padre, al Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Lo que él está diciendo aquí es que Cristo, tú estás con otra persona, ¿no? Tú estás orando con otra persona, sí. Y estás intercediendo, igual como la muchachita estaba con el pastor y el diácono, ¿no? Y tú estás orando, pero tú no te das cuenta que el que está a la par suya es Jesús, el Cristo, el Mesías. Él es el abogado. Y Él está intercediendo por ti. Mientras que tú estás orando, Él está intercediendo por ti con su Padre Celestial. Esto es lo que está hablando aquí. Ahora, Cristo, Él es no solamente tu abogado, no solamente tu abogado, pero Él es la propiciación. Él viene a pagar el precio. Mire bien. Perdón, ese anuncio es porque parte aquí en nuestra iglesia tenemos una escuela, una academia cristiana. Y de vez en cuando tenemos que hacer anuncio para todos los alumnos. Pero mira, vamos a rezar. Mira, aquí está esta idea. Que la Biblia dice, tú estás orando, Señor, pidiendo perdón. A la par suya está el abogado Cristo. Y Él está intercediendo por ti al Padre Celestial. Pero no solamente Él está intercediendo por ti al Padre Celestial, pero Él está pagando el precio de las consecuencias de tus pecados a la misma vez. ¡Qué concepto increíble! Primero de Juan capítulo 2, lo que dice en la versión católica, dice así, versículo 1 y 2. Hijos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado, Jesucristo, el justo. Y Él se ha entregado, mírame lo que dice el versículo 2, esto es importante, mira, escuche bien. Y Él se ha entregado como víctima por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. Wow. Él está tomando tu caso delante del Padre Celestial y Él se hace la propiciación, el pago, el precio de pagar tus pecados, mientras que Él está intercediendo a su favor con el Padre Celestial. ¡Qué tremendo amor! ¡Qué concepto tan increíble! El asunto es que tú, escúchame bien, tú no lo puedes hacer a las solas. Tú no lo puedes hacer a las solas. Tú necesitas un abogado celestial, un abogado divino que puede interceder tu caso a su favor con el Padre Celestial y pagar el precio de sus pecados simultáneamente. Esto es lo que hace Cristo. Esto es lo que Él hace. Escuche bien. ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Tú crees que tú mismo puedes hacer esto a las solas? No lo puedes hacer. Por favor, no estamos hablando de religiones, por favor. No estamos hablando de denominaciones, no estamos hablando de iglesia, estamos hablando de tu bendita alma, que es más importante que cualquier otra cosa en esta tierra. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que tú debes arrepentirse. Arrepentíos, porque el reino de Dios se te ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de Dios se te ha acercado.